El hecho de subirme aquí, entre otras cosas, es porque me puedo quitar esto. Muy bien. Pues tengo el encargo de seguir con lo que empezamos y hace, no sé, ¿cuándo fue la última vez? Hace algunos meses. El gran llamado de Dios. Y porque tengo el encargo voy a seguir, porque tengo la tentación de comentar lo que se ha leído en el libro de Apocalipsis. De quién era digno de coger el libro, el rollo y abrir sus sellos. Allí no es ni más ni menos que lo que está cogiendo el Señor, el único digno, son las escrituras de propiedad de todo el universo que el hombre, el primer Adán, entregó a Satanás. Pero ahora ha venido el postrer Adán. Y en una guerra en el terreno de la muerte, por medio de la muerte, nuestro Señor venció al que tenía el imperio de la muerte. Y ha rescatado para Dios y para nosotros aquello que el hombre perdió porque quiso, porque fue engañado. Pero ese no es el tema. Pero sí me gustaría agradecer a Dios, Señor, ya tienes en tus manos de nuevo la escritura de propiedad de toda la creación. Por lo tanto, tú eres el único digno y el único con autoridad para juzgar con justicia a tu creación. Amén. Ahora, hermanos, sabéis que estamos en el tema del gran llamado de Dios. Vamos a volver a leer los versículos que leímos la primera vez aquí en el capítulo 6 de los Hechos, de Éxodo, capítulo 6 de Éxodo. Desde el versículo leeremos 6, 7 y 8. Y me gustaría, hermano, que notaseis los verbos que está utilizando el Señor para nosotros. Dice así la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mis manos, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Bendito sea nuestro Señor. El gran llamado de Dios, primero, a salir del sistema que no pertenece a Dios. Un sistema creado por el enemigo de Dios para que nuestra carne, allí donde el pecado se siente muy bien y muy a gusto, pueda desarrollarse de tal manera que traiga lo que es la especialidad del enemigo de Dios y nuestro enemigo: destrucción. El ladrón y salteador no viene nada más que a robar, a matar y a destruir. Y entonces él ha creado un sistema que nosotros llamamos mundo, el mundo, pero que este sistema es para destruir al hombre. Y el Señor dice, hace un gran llamado: este no es vuestro sitio. Salid. Vosotros no sois del mundo. Hace unos días estaba en Sevilla. Alfonso y Boris saben que me invitaron los hermanos a tener unas conferencias. El tema era la iglesia que Jesús no planeó. La iglesia que Jesús no planeó. El caso es que uno de los hermanos nuevos de aquella congregación me dijo: Luis,
¿Tú crees en los extraterrestres? Claro que sí, mi iglesia está así, está llena de ellos. De gente que dice el Señor Jesús, no son del mundo. No son de este sistema. No es el lugar apropiado para los hijos de Dios. Amén. Y la segunda cosa que vimos aquí es el gran llamado de Dios a conocerle a Él. Dios es un Dios que quiere ser conocido. Y cuanto más conocemos a Dios, más le amamos. Y cuanto más le amamos, más crece Él en nosotros. Y cuanto más crece Él en nosotros, más nos parecemos a Él. Dice las Escrituras que el que no ama, ¿qué ocurre? No ha conocido a Dios. Una vez alguien me dijo, bueno, el conocimiento envanece, lo dicen las Escrituras. El amor edifica. Y es verdad, hermana, es verdad. Pero si usted no conoce al Dios de la Biblia, ¿a qué Dios está amando usted? Si no conocemos al Dios de las Escrituras, ¿a cuál es el Dios que yo amo? Sabemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero todo hombre, todo ser humano, siente la tentación de hacer un Dios conforme a mi imagen. Que Dios sea como a mí me parece que Dios tiene que ser. Que Dios sienta como yo siento. Que Dios actúe como yo creo que se debe actuar. Hermanos, en cierta manera es el origen de muchas denominaciones y de muchas religiones. Un Dios a la carta. Un Dios yo le llamo deformado. Y dice Dios, no se gloríe el rico en sus riquezas, ni el fuerte en su fuerza, sino gloríese ¿qué? En conocerme y en entenderme. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la consecuencia del no conocimiento de Dios? Dice, ¿y este pueblo qué le ocurrió a ese pueblo? ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Dice, y porque te faltó el conocimiento de mi ley, primero, esto va a tener consecuencias en tu familia y luego en la nación. Hermanos, cuando el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, Jesús no estaba diciendo que un día tú ibas a levantar la mano en un culto y ya te conozco como mi Salvador. Jesús estaba diciendo mucho más que eso. Jesús estaba diciendo que el contenido, la esencia, la naturaleza de esa vida que nosotros llamamos eterna es el conocimiento de Dios. O sea que durante toda una eternidad vamos a estar conociendo más y mejor a Dios, porque esa es nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y el gran llamado de Dios es a conocerle, a experimentarle, a vivirle, a disfrutarle y a expresarle. Amén, hermanos. Luego vimos también el gran llamado de Dios a conocernos a nosotros mismos. Porque no nos conocemos. Nosotros creemos que nos conocemos, pero la verdad es que no. Ahí tenéis al rey David, que de acuerdo a las Escrituras su corazón era de acuerdo al corazón de Dios. Un día veremos esto, porque cuando él quiso hacer el templo, Dios le dijo, has derramado mucha sangre. Y el rey David se enamora de una mujer que no es la suya.
Y para guardar su reputación envía a su marido a la muerte, Urías. Y estaba tranquilo, hasta que Dios le envía un profeta y le cuenta la historia de aquel que tenía muchas ovejitas y un hombre que tenía solo una. Y para ofrecer en sacrificio, eligió la oveja de este hombre. Cuando David oye esto, dice, ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. No se conocía. No era consciente del alcance de lo que había hecho. Y hermanos, eso nos pasa a muchos de nosotros. No nos conocemos. No nos conocemos. Y Dios nos hace un llamamiento a conocernos de acuerdo a lo que la Escritura dice de nosotros. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que me habían de acontecer. No hace mucho estaba hablando en una congregación y estaba hablando de la educación de los hijos. La educación de los hijos. Y les decía que la educación de los hijos empieza con la educación de los padres. El ángel se aparece a la mujer de Manoa, la que sería la madre de Sansón, era estéril y le dice que va a tener un hijo. Y lo primero que le dice es, no bebas ni sidra, ni vino, ni comas cosas inmundas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sansón iba a ser un nazareo de Dios. Y el nazareo de Dios no podía ni beber sidra, ni vino, ni cosas inmundas. Y la educación de Sansón tenía que empezar por la educación de los padres. Y les decía a los padres, era una presentación de un niño, si Dios dice que tiene un libro donde tiene escrita cada cosa de nuestras vidas, nosotros como padres tenemos la obligación de inquirir en cuál será el libro de mis hijos. De mis hijos. Porque ellos no se van a conocer, como yo tampoco me conozco. Y necesito saber lo que las Escrituras dice de mí. Y dice de mis hijos. Y hoy entramos en el cuarto. El gran llamado de Dios para que seamos una iglesia vencedora y victoriosa. El gran llamado de Dios para ser una iglesia victoriosa. Ahora, hermanos, creo que nosotros, cantando y diciendo verdades, no nos hemos dado cuenta que hemos olvidado otra. La verdad de que hemos cantado y que predicamos por años es Dios tiene un propósito para tu vida. Y es verdad. Dios te ama tanto que si tú fueses la única persona pecadora en el mundo, Jesucristo hubiese muerto por ti. Y es verdad. Dios está pendiente a todo lo que tú haces. Y es verdad. Dios quiere que con tu vida tú le glorifiques. Y es verdad. Pero hemos olvidado algo, que en la voluntad de Dios hay algo que está por encima de mí. Y es el propósito que Dios tiene para su iglesia. Dios no solamente tiene el corazón en ti y en mí, Dios tiene su corazón en su iglesia. Dios ama
a la iglesia. Eso es al menos lo que dice Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5. Lo que siempre leemos en las bodas. Marido, amad a vuestras mujeres o esposa, a ver cómo dice. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y fijaos bien, se entregó por ella para santificarla. Dios no solamente quiere santificarte a ti, quiere santificar a la iglesia. Habiéndola purificado, ¿qué es lo que ha purificado Dios a la iglesia? Por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. ¿Qué es lo que quiere presentarse Jesús? ¿A ti solamente? Su iglesia. Asimismo, una iglesia gloriosa. No creyentes individuales gloriosos, sino una iglesia gloriosa. Mira, tú no eres el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Tú no eres el templo de Cristo, aunque seas templo del Espíritu Santo. El templo es la iglesia. Tú no eres el único miembro de la familia de Dios. Yo no soy el único miembro de la familia de Dios. Es la iglesia. Y Dios tiene su corazón en la iglesia. Una hermana le decía el otro día a una, cuando esta le preguntó, ¿y te estás reuniendo? Dice, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo soy iglesia, decía ella. Pues lo siento mucho. Un ladrillo en medio del campo fue creado para edificar, pero no es una edificación. No es una edificación. El propósito de, aunque Dios nunca edifica con ladrillos, siempre edifica con piedra, pero dejadme decir esto, el propósito de Dios no son piedras sueltas. Es más, la iglesia es mucho más que un almacén de materiales. En un almacén de materiales están todos los materiales que hace falta para la edificación. Pero yo no llamo a, ¿cómo se llama? ¿A Mediamar? ¿Es Mediamar o cómo se llama esto? Y yo no le llamo a eso una edificación, esa es una tienda donde hay materiales. La edificación es cuando cada material que hay en esa tienda ocupa un lugar en el edificio. Una iglesia no es un lugar a donde se viene. Tú no vienes a la iglesia, tú eres iglesia. Ahora perdemos esto de vista cuando, por ejemplo, no conocemos los dones ni las capacidades que Dios nos ha dado. Cuando tú desconoces los dones y las capacidades y los ministerios que Dios te da, solo te queda asistir. Pero cuando tú conoces qué dones y qué capacidades Dios te ha dado, lo que te queda es funcionar juntamente con los hermanos que Dios te ha puesto. No asistimos, somos iglesia. Amén. Y Dios, nuestro Dios, hoy necesita una iglesia vencedora. Más que hermanos individuales vencedores. El otro día estábamos reunidos unos pocos de pastores, yo ya soy emérito, ¿no? Yo ya no estoy en primera línea, soy pastor emérito. Espero no ser como Juan Carlos, emérito que da muy mal ejemplo. Y estábamos reunidos y una de las cosas, no sé cómo, que surgió allí fue esto. ¿Conoces el nombre de algún líder de la iglesia subterránea? ¿De la iglesia perseguida? ¿Conoces algún nombre?
Pero sí sabes que esa iglesia está creciendo. Sí sabes que el reino de Dios se está extendiendo de una forma extraordinaria por medio de esa iglesia, que sí lo sabes. Y sí sabes que en esta iglesia Dios está mostrando su naturaleza santa, divina, porque viven santamente. Sí sabes que en esta iglesia están ocurriendo milagros maravillosos porque Dios está mostrando su capacidad para sanar, su capacidad para hacer milagros en medio de esta iglesia. Es una iglesia vencedora, pero yo no conozco a ningún líder. Y dejadme deciros, hermanos, que esta es la iglesia que Dios anhela, que Dios desea. No una iglesia con líderes estrellas, sino una iglesia donde los líderes ni siquiera se noten, aunque están ahí. Pero están tan capacitados que están llevando a la congregación a vivir en unidad de acuerdo a los dones y las capacidades que Dios ha dado a cada uno de ellos. Esa es la iglesia que Dios está necesitando hoy. No me da tiempo a mirar las características todas las características de esta iglesia. Necesitaríamos meses. Estando en Sevilla, le dije a los hermanos, antes de entrar en la iglesia que Jesús no planeó, quiero mostraros dos aspectos de la iglesia que Jesús sí planeó. 12 aspectos de la iglesia que Jesús sí planeó. Y el primer aspecto, la iglesia como el plan eterno de Dios. La iglesia es el plan eterno de Dios. Vamos a echar un poco de imaginación y vamos a retroceder antes de que Dios empezase a crear. Cuando no había absolutamente nada de nada, ni siquiera el espacio ni el tiempo. Solo existía Dios. Todo lo que existía era Dios porque Dios era todo lo que existía. Pero este Dios que nos declara las Escrituras es un Dios personal. ¿Sabes por qué? Porque es un Dios que piensa, es un Dios que siente, es un Dios que ama, es un Dios que se goza, es un Dios que tiene una voluntad. Y lo primero que Él sale de su voluntad, que pasó por su pensamiento, ¿sabéis lo que fue? No fueron los ángeles, no fueron los querubines, ni los serafines, ni ángeles, ni arcángeles. De acuerdo a las Escrituras, lo primero que pasó por el corazón de Dios, su esposa. Él quiso una esposa. Y todo lo demás que Él ha creado es para esto. Cuando creó los ángeles, y algunos dirán, bueno, pero es que los querubines y los serafines ya estaban allí dando gloria a Dios antes de que el hombre existiese. Sí, es verdad. Pero ¿sabes una cosa? En su día, junto al trono de Dios, va a estar su esposa. Y estos querubines y estos serafines, de acuerdo, y los ángeles y arcángeles, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 1, han sido creados para servirnos a nosotros. Así que los ángeles son para la iglesia. El cielo para la iglesia. Las galaxias para la iglesia. La tierra para la iglesia. El hombre, desde allí saca Dios su iglesia. Todo ha sido creado para la iglesia. Todo.
Pero tú y yo me parece que no tenemos esa visión, ¿verdad? De tal manera que encuentro a bastantes hermanos, les oigo decir a veces y me produce mucha tristeza, yo con Dios bien, pero la iglesia. Hermanos, el día que tú valores la iglesia como la valora Dios, el avivamiento va a ser tan extraordinario que vamos a necesitar el campo, la playa, porque no cabremos en locales como este. La iglesia. El llamamiento que Dios está haciendo a la iglesia para ser vencedora. Porque quizás no estamos andando al nivel que a Dios les gustaría, ¿verdad? De ahí viene el dicho de estar en los cielos con los santos transformados será la gloria. Estar en la tierra con los santos en transformación es otra historia. Pero bendito seas nuestro Señor, que una de sus promesas es el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Amén. Él la va a perfeccionar. Es su trabajo. Vamos a dejarle. Vamos a obedecerle. Una iglesia vencedora es una iglesia que conoce y experimenta la palabra de Dios. Una de las cosas que he oído, yo no sé si el móvil tendrá la culpa, pero antes éramos la gente del libro, ¿acordáis? Yo notaba cuando alguien iba al culto, porque allí llevaba su Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, Satanás, que es muy astuto, para si pudiese conseguir que Dios no tenga aquí en la tierra esa iglesia vencedora, sabe que lo primero que va a hacer es que tú no valores su palabra, que no la leas, que no te alimentes de ella. Esto puede ser porque quizás crees que ya todo lo sabes. Que ya interpretas bien su palabra. Ya tenemos el marco de doctrina de esta congregación y ahí está todo lo que Dios quiere para esta congregación. Yo sé que vosotros no sois así, ni lo seáis nunca, por favor. Los estatutos de una iglesia no agotan a Dios. Los estatutos de una iglesia no es la meta que Dios tiene para el funcionamiento de esta iglesia, ni de ninguna otra. Debemos de abundar en el conocimiento, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios, de toda su palabra, para ser una iglesia vencedora. Y debemos saber interpretarla, usarla bien, como Pablo le dice a Timoteo, preséntate a Dios aprobado, ¿verdad? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, usa bien la palabra de verdad. Estoy tratando de ver la hora. Hace años vinieron a visitarme a casa unos mormones. A lo mejor a vosotros ha pasado también. Y después de ir hablando un poquito, pues claro, yo ya sabía lo del libro mormón y todo esto. Y entonces les dije, es que vosotros
No andáis como el Señor quiere, porque le habéis añadido a la palabra de Dios. Y mira lo que la palabra de Dios dice. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Estoy leyendo en Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y ellos me oyeron con mucha atención. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estos textos dicen que ya no debemos añadir más a la palabra de Dios, que ya está todo completa. ¿Quisiera usted buscar, me dijeron, en Deuteronomio? Y busqué en Deuteronomio. ¿Quisiera usted buscar el capítulo 4? Y busqué el capítulo 4. Por favor, léame el versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y ahora fíjate lo que dice este texto. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué está diciendo este texto? Lo mismo que el de Apocalipsis. ¿Y se le ha añadido a la palabra de Dios después de esto? Y me dijeron, usted está rechazando Josué, Jueces, los libros históricos, los salmos, los profetas y el Nuevo Testamento. ¿Usted los rechaza? ¿Sabéis qué me pasó, hermano? Me quedé en shock. No supe responder. No supe responder. ¿Cómo interpretamos las Escrituras, hermano? Mirad, en lo que se llama, nosotros le llamamos la ley, os voy a decir una cosa, hermano. Creo que no es el mejor nombre para traducir la palabra Torah. Torah significa enseñanza, instrucción y dirección. Cuando se hizo la versión de los 70, se le llama versión de los 70 porque participaron 72 rabinos en traducir la palabra del hebreo al griego. Entonces ellos traducieron Torah por nomos. Nomos significa normas. Y de allí de normas al castellano le pusimos ley. Pero la palabra ley no abarca todo lo que significa la palabra Torah. No lo abarca. Me gusta poner este ejemplo. Es como si tú me preguntas, defíneme padre, y yo te digo autoridad. Bueno, sí, padre es autoridad, pero es algo más. Es cuidado, es cariño, es enseñanza, es dirección, es protección, es más que autoridad y autoridad también. Ahora, a estos primeros 5 libros de las Escrituras
se le llamaron Torá. Las enseñanzas, las instrucciones y la dirección que Dios quería marcar a su pueblo. Amén. Y cuando Dios habla a este pueblo, le dice: si obedecéis, si os ajustáis a lo que yo os digo, tendréis muchas bendiciones. Bendito tú, bendita tu casa, bendita tu esposa, bendito tus hijos, bendita tu tierra, bendito tus animales. Todo bendición. Pero si andáis de espalda a mis enseñanzas, si andáis de espalda a mi dirección, maldición. Las consecuencias van a ser terribles. Y ahora, ¿de qué nos hablan los libros históricos? ¿Añaden o quitan a la palabra? No. Los libros históricos lo único es que le dan la razón a lo que Dios dice. Porque ¿qué vemos? Vemos un pueblo que cuando anda en obediencia con Dios, Dios le bendice. Y cuando le da la espalda a Dios, sufren las consecuencias. Entonces esos libros históricos ni le añaden ni le quitan, confirman. ¿Y qué tal los profetas? ¿A qué vienen los profetas? Estáis andando mal, no estáis andando conforme a la Torá. Arrepentíos y volved. Ni la está contradiciendo la palabra, ni le está añadiendo. Hermanos, el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo Testamento. No hay dos dioses, como dijo Marción, el Dios del Antiguo Testamento que es vengativo, que es malo, y el Dios del Nuevo Testamento que es todo amor. Un solo Dios, y se revela en los 66 libros que tenemos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Por tanto, necesitamos, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios, amarla. Dice Pablo a los colosenses: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. ¿Sabéis por qué la palabra puede morar? Porque tiene vida. Los moradores de una casa no son los muebles, ¿verdad que no? No es el comedor, ni los muebles de cocina con lo necesario que no son, ¿verdad? Ni siquiera la cama con lo cómoda que es. Los moradores de un hogar son aquellos que tienen vida. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Y fijaos bien, y que discierne los pensamientos del corazón. Una iglesia vencedora es una iglesia que ama la palabra de Dios, que está centrada en la palabra de Dios, que experimenta la palabra de Dios y que la acepta toda. La acepta toda. Hay una forma de no aceptar toda la palabra de Dios. Y es cuando mi doctrina o cuando lo que yo busco está picoteado. Yo tengo la Biblia subrayada. La tengo subrayada por textos favoritos. Ahora, cuando esos textos favoritos son los únicos que creo, mala cosa. Cuando son los que disfruto, estupendo. Pero cuando hago de ellos mi doctrina, me puedo equivocar, hermanos. Ya os conté la otra ocasión, una vez un hermano que, no sé cómo decir esto. Yo sé que aquí no pasa, ¿eh? Aquí no, pero
Yo he estado en congregaciones donde hay hermanos que le das y nunca es suficiente. Ya puedes darle 5.000 euros cada mes que al otro mes te está pidiendo. Yo sé que aquí no pasa y no tenéis ese problema, pero yo sí he estado en congregaciones que sí. Y cuando le dije a este hermano, se acabó. Este hermano me recordó la Biblia. Me dice, pues la Biblia dice al que te pida, dale. Y yo le dije, no, mentira. Eso lo dice un texto. Si la Biblia dijese eso, el primero en no cumplirlo sería Dios. Porque dice Santiago en su carta, pedís y no recibís porque pedís mal. Eso lo dice un texto, pero el Salmo 119, creo que el verso 160 dice, en la totalidad de tu palabra está la verdad. Si yo cojo textos, hermanos, hay textos que me preocupan. Y yo sé, Alfonso y Boris, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por darme la libertad. Luego podéis decir, no hacerle caso a Luis, a menos que lo que diga sea conforme a la palabra. Yo sé, hermanos, que hay... Por ejemplo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué hermoso texto, ¿verdad? ¿Te gusta? Vamos al siguiente. Por tanto, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Te gusta? ¿Me estáis entendiendo, hermano, lo que trato de decir? Una iglesia vencedora es una iglesia que ama y que acepta toda la palabra de Dios y también que huye de las mezclas. Las mezclas en las Escrituras, hermanos, tienen muy mala prensa, ¿eh? Muy mala prensa. El pecado entró en el mundo por un árbol que estaba mezclado. Ese árbol tenía bien y mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Podía seguir por todas las Escrituras y mostrarte cómo Dios dice, no mezcles esto, no mezcles esto, no mezcles esto. Pero he empezado por Génesis, nos vamos a Apocalipsis. Y te he tenido que aborrecer, escupir de mi boca, ¿por qué? Porque no eres ni qué, ni frío ni caliente. Eso es una mezcla de agua caliente con agua fría. Una iglesia vencedora es una iglesia que revisa con la palabra de Dios cuáles son nuestras prácticas y si algo que no tiene su nacimiento en el mismo Dios, porque mirad una cosa, hermanos, lo que no nace en el mismo Dios, nace en el buen corazón humano, nace del buenismo, tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo y no mezclarlo con la palabra de Dios. Fijaos bien, estamos hablando de la iglesia vencedora. Una de las primeras imágenes que tenemos de la iglesia es Eva, ¿verdad? Eva. Eva es una imagen de la iglesia, es un prototipo de la iglesia. Fijaos bien que Dios crea todo. ¿Estáis cansados, hermanos? Yo estoy viendo allí, alguien me dice, no veo bien. La hora, mis 71 años me están sentando fatales.
¿A qué hora debo terminar? ¿A lo menos cuarto? ¿Está bien? ¿Bien? Bien. Dios está creando y todo lo que hace Dios dice que es bueno. Es bueno. Menos el segundo día. El primer día separa Dios, ¿verdad?, la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. El segundo día separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, ese día no dice nada. El tercer día separa las aguas para que la tierra emerja y produzca. Y vio Dios que era bueno. El cuarto día la lumbrera mayor, la lumbrera menor y todas las estrellas de los cielos. Y vio Dios que era bueno. El quinto día los animales, vio que era bueno. Sexto día los hombres, al hombre, y vio Dios que era bueno. Y bueno en gran manera. Pero hay algo que no es bueno. Y es que el varón esté solo. Y dice Dios, le haré ayuda idónea. Y fijaos bien, en un jardín, en el Edén, donde no hay nada absolutamente malo, porque todavía no había entrado el pecado en el mundo, no se halla nada lo suficientemente bueno que pueda ser la compañera de él. Y todo lo había creado Dios. Pero para ser la compañera de él, Dios tuvo que dormirlo, mirar su costado y de lo que algunos llaman las placas blastodérmicas, no la costilla. Lo que pasa es que la palabra hebrea para costilla y costado es la misma. Pero de las placas blastodérmicas, de allí le hizo una compañera. De tal manera que llamó el nombre de ellos Adán. Adán son ellos. ¿Por qué Adán son ellos? Porque ella ha salido del costado de él. Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué es iglesia, hermanos? Iglesia es lo que ha salido del costado de Jesús. Salió sangre y agua, ¿lo recordáis? La sangre es para tratar con todo lo negativo, con el pecado, para limpiar de pecados. Pero el agua es para disfrutar de su vida. Por eso, hermanos, es inteligente, es sabio y sabiduría de Dios, de la que es pura, la que viene de lo alto, mirar nuestras prácticas. Valen si son eternas. Y son eternas si han nacido en Dios. Si no han nacido en Dios, no sirve para ser iglesia. Y ya tengo que terminar, pero dejadme, no puedo, los puntos que tenía no los puedo tocar, me perdonáis, siempre me pasa igual, ¿no? Siempre, mi mujer dice, no digas eso porque es como si te estuviera invitando otra vez. No va la cosa por ahí. Pero 5 minutillos más. Hermanos, una iglesia vencedora es una iglesia que vive en el segundo piso. Una iglesia vencedora es una iglesia que vive en el segundo piso. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia no puede ser un adosado. Un adosado es, el que no ha vivido lo ha visto, ¿no? Donde la vida se hace abajo, porque normalmente abajo hay un aseo, el comedor, la cocina, y aquellos que son grandecitos hasta tienen un despachito allí, ¿no? Y en el almacén. Y normalmente se hace la vida abajo y para dormir arriba. Pero la vida se hace abajo. ¿Qué es una iglesia adosado?
Una iglesia adosada es una iglesia que se ha instalado en la cruz, en la muerte de Jesús, pero sabe muy poco de la vida de resurrección. Ahora, hermanos, para entrar a un adosado tienes que entrar por abajo. No vas a pegar un salto. Que nadie intente entrar por otro lugar porque van a creer que es un ladrón. Nosotros, hermanos, tenemos que entrar y no olvidar la muerte del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, ¿sabe para qué murió? Para tratar con todo lo negativo, con el pecado, los pecados, la carne, el mundo, los demonios, los espíritus malignos. Para tratar con todo eso, y venció. Y una vez que ha vencido, ¿qué ha hecho? Dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No vives abajo, vives arriba. Tenemos que conocer, hermanos, como iglesia, cuáles son las características de la vida de resurrección. Gracias, Señor, por tu muerte, pero tú no te quedaste en la tumba, ni a mí me vas a dejar en la tumba. Tú has metido tu vida de resurrección en mí. ¿Y qué es tu vida de resurrección? Una vida que no se corrompe, una vida que no peca, una vida que no tiene final, una vida que no es ni más ni menos que la vida santa de Dios, una vida poderosa en el Señor. ¿Acordáis lo que dice el apóstol Pablo? Estoy orando por vosotros para que Dios os dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él, para que sepáis a cuáles cosas Él os ha llamado, para que disfrutéis la esperanza en los santos, para que disfrutéis la herencia que tenéis y para que experimentéis el maravilloso y gran poder de Dios, el cual se mostró en la resurrección de los muertos. Hermanos, el gran llamado de Dios a esta congregación es a vivir en victoria. Porque ama a Dios, lo conoce, ama la palabra de Dios, la conoce, la interpreta bien, disfruta la vida de resurrección, conoce cuáles son las características de esa vida y las disfruta y la vive de una forma santa y poderosa. Que Dios nos ayude a oír su llamado y a entregarnos a Él. Amén. Y una cosita más. Cuando sientas que Dios te llama a una consagración, no seas sincero. ¿Qué quiero decir no seas sincero? La sinceridad es buena en las manos de Dios. Pero nuestro enemigo a veces te dice, ¿y te vas a consagrar hoy domingo y mañana vas a estar igual? ¿A quién de nosotros no le ha dado un poco de miedo ¿y si me consagro y luego fallo? Voy a ser sincero y no me voy a consagrar. Eso sí que sería un gran fallo. ¿Sabéis por qué? Porque tú eres dueño
de este instante. Mañana no sabes qué va a pasar. El pasado no lo puedes cambiar. Hecho está y lo único que puedes hacer es aprender de él. Pero de este instante, Dios te lo ha dado a ti, tú eres el dueño. Y es de sabio decir a Dios, Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, pero en este instante, tú eres el Señor de mi vida. En este instante me entrego totalmente a ti. En este instante reconozco que solo tú eres mi Dios. Que a Él sea la gloria.